Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de lo que vamos a empezar a hacer nosotros para llegar a armar nuestro cardumen. En los días pasados lo que hemos estado haciendo son unas catas, es decir, unos procesos de repetición de una técnica de programación para que todos más o menos vayamos quedando en el mismo punto y estemos como nivelados al menos en las cosas más elementales de lo que es la programación guiada por pruebas. El ejercicio que estuvimos trabajando es el BIS-BUS-BAS, que es un ejercicio trivial muy sencillo en el que consiste en diseñar un componente que reciba un número entero mayor o igual a 0. Si el número es múltiplo de 3, retorna FIS. Si es múltiplo de 5, retorna BUS. Si es múltiplo de 3 y de 5, retorna BUS. Y en todos los demás casos va a retornar el número que recibió. El desarrollo guiado por pruebas, ya viéndolo más en detalle, consiste en un ciclo que siempre se repite. Y el primer paso siempre es escribir una prueba que falle. Luego escribir la mínima cantidad de código para hacer que esa prueba pase. Luego limpiar el código y después de eso escribir una nueva prueba que falle y se repite el ciclo. Martin Fowler, que es uno de los que estuvo participando en la redacción del Manifiesto Ágil y que es una persona muy notable en la industria del desarrollo y que es también un mentor y una persona que inspira mucho ideas sobre cómo enfocar desarrollos para que sean mantenibles y generen valor. Dijo: tengo que reaprender la lección. Nunca confíe en una prueba que no ha visto fallar. Importantísimo. A mí me ha pasado, escribo pruebas y estoy muy contento, las corro y pasan y resulta que yo todavía no empecé a hacer la implementación y aún así pasan. Es porque yo escribí mal la prueba. Entonces por eso es tan importante, por eso el ciclo del TDD es tan enfático en el punto de empezar por una prueba que falle. Porque se supone que si yo voy a escribir las pruebas primero, las pruebas tienen que fallar porque están cubriendo el comportamiento de algo que aún no existe. ¿Listo? Después de eso se escribe la mínima cantidad de código para que pase y después de eso se limpia. Entonces, el enfoque que nosotros le vamos a dar a nuestro proceso es dividir esto en dos grandes capítulos. El primero es el diseño y nos vamos a enfocar en cómo escribir buenas pruebas y todos los distintos tipos de pruebas que se pueden hacer y en escribir la mínima cantidad de código. Hay casi que, no sé, infinitas, o bueno, no infinitas, pero sí muchísimas formas de escribir la misma solución, de escribir distintas soluciones al mismo problema. Eso depende de cada quien cómo escribe el código, cómo entiende el problema y cómo decide interpretar la solución. No hay una versión mejor que otra, de entrada. Se puede más adelante evaluar si corre más rápido o más lento, si es más fácil de mantener, si es fácil de leer, etcétera. Pero por ahora nos vamos a enfocar en que funcione. Recuerden que lo que tenemos que hacer nosotros es generarle valor al usuario. Y si le funciona al usuario, está bien hecho, independientemente de si se puede hacer mejor. ¿Listo? Entonces, ese va a ser como el primer capítulo. Y después de eso, vamos a abordar otro universo enorme, que es el del mantenimiento. Es decir, ¿cómo hago yo para esa implementación que ya tengo funcionando para que quede más fácil de mantener, más fácil de leer, etcétera? Y eso, ahí vienen las técnicas de refactorización y eso nos va a tomar otro buen rato, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más tenemos por decir de las pruebas? Cuando yo escribo una prueba, implícitamente una prueba debe tener 3 secciones: una preparación, una actuación y una verificación. Siempre, impabritablemente, esas 3 secciones siempre tienen que estar. Pero ¿qué pasa? Nosotros en los ejercicios que hemos hecho, como son cosas muy triviales, la preparación, la actuación y la verificación la estamos poniendo en una sola línea. Entonces, si ustedes se fijan en ese primer ejemplo, yo tengo un assert equal y ese assert equal verifica que 2 valores sean iguales. Y le voy a dar como primer parámetro el valor esperado y como segundo parámetro de una vez hago la actuación, es decir, llamo a la función que aún no existe y le paso un parámetro. Y la preparación también me la salté porque estoy pasando de una vez un número 3. Si nosotros quisiéramos hacer explícita la preparación, la actuación y la verificación, lo podemos hacer como está debajo de la línea punteado. Declaro primero una variable llamada value igual a 3 y esa es la preparación. Después de eso viene la actuación, le digo resultado es igual a FIS-BUS-BAS y le paso el parámetro que acabo de declarar, la variable. Y después de eso, explícitamente escribo una verificación, verificar que el texto FIS sea igual al resultado que me retornó la función. Esa sería la forma como serían las 3 secciones de la prueba si lo hiciéramos explícito.
En los casos triviales yo lo puedo hacer como está en la parte de arriba, es decir, si es algo muy simple, pues no vale la pena extenderse tanto y crear las 3 secciones, lo puedo dejar en una sola línea, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Hay casos que son un poco más complejos, como las pruebas que nosotros tenemos en nuestro día a día. En nuestra preparación es común tener algo así como campaña es igual a campaña.create y le paso un montón de parámetros. El nombre de la campaña, la descripción, el objetivo, el influencer advisor, etcétera, etcétera. Después de eso, a la campaña le digo .influencers y le adiciono influencer.create y al influencer.create le paso el handle de Twitter, la red social, el nombre, el engagement, etcétera, cuánto cobra por posteo, todo ese cuento en ese create. Y hago eso 2 veces. Después le digo campaña.save y ya con eso tengo una campaña que tiene los datos básicos de una campaña, que tiene 2 influenciadores y que está persistida en la base de datos. Esa es la preparación. Después de eso actúo y le digo total cost es igual a campaña.calculate total cost. Y después de eso verifico que el costo total sea igual a 5.752.097. ¿Listo? Ahí tengo las 3 secciones. Si ustedes quisieran ponerle una descripción a esta prueba, ¿qué descripción le pondrían? ¿Qué es lo que yo estoy probando en esta prueba? ¿Las campañas? No. El cálculo del costo total. Lo que va en la actuación es lo que yo estoy probando. Ahí es donde yo actúo para que el sistema haga cosas y después veo si eso que hizo es lo que yo esperaba. Entonces, lo que yo estoy probando en esta prueba es el método calculate total cost. ¿Listo? ¿Qué viene después? Digamos que en esta diapositiva yo pongo diseño, porque diseño es una palabra que puede significar muchas cosas dependiendo del contexto. Y en el caso del TDD, de las pruebas, el diseño hace referencia a cómo voy a diseñar yo la interfaz del componente que estoy probando. No estoy hablando del diseño visual, porque probablemente en el caso del FizzBuzz ningún usuario final va a ver una pantalla con esto, pero sí va a haber alguien que la llame, probablemente sea otro programador que necesite utilizar nuestra función FizzBuzz dentro de su programa más grande. En el momento en que yo escribo la prueba, voy a diseñar la interfaz del componente, es decir, voy a decir cómo se va a llamar, cómo va a ser los parámetros de entrada y cómo va a ser el formato del valor de salida. Esas 3 cosas, el nombre de un componente, los parámetros que recibe y lo que retorna es lo que se llama la firma. Entonces, cuando yo hago TDD, cuando yo hago primero las pruebas, yo estoy de una vez diseñando cómo voy a interactuar con mi componente. Y acá tengo 3 casos que son todos igual de válidos. En el primero, estoy diciendo que el componente me va a retornar un string, una cadena de texto, que se va a llamar FizzBuzz con raya al piso y en minúsculas y que me va a recibir un número entero. En el segundo estoy diciendo que el componente que yo algún día implemente va a retornar un string, se va a llamar FizzBuzz, pero esto se llama camel case, que es la primera palabra inicia en minúsculas y después cada vez que hay una nueva palabra, la primera letra va en mayúsculas y recibe un número entero. Y en el tercer caso, el componente que algún día yo implemente me va a retornar un array, un arreglo de valores. Se va a llamar FizzBuzz en minúsculas y con raya al piso y me va a recibir un array de valores. Y si ustedes se fijan, por cada uno de los valores de entrada tengo el correspondiente resultado que yo espero según los requerimientos del FizzBuzz. Ahora, ¿cuál de estos nos serviría más? ¿Cuál de estos es mejor? ¿Cuál de estos es el correcto? Pues eso depende, pero todos son válidos. Y yo este tipo de cosas, fíjense que yo hasta ahorita no he escrito ni una sola línea de implementación y ya tengo diseñado cómo lo voy a llamar y cómo va a ser el valor de retorno. Por eso, a veces yo digo que el TDD, las pruebas, son como si fuera el AutoCAD de los programadores. ¿Sí? Los arquitectos utilizan AutoCAD, que es, CAD es Computer Aided Design, para diseñar cosas antes de irse a construir, pues los programadores utilizan el TDD para diseñar los componentes antes de implementarlos. ¿Listo? Ahora, vamos a ampliar un poquito la teoría. Eso es como el primer bocado que vamos a tener de la teoría general de sistemas, porque más adelante lo vamos a ampliar muchísimo más. De forma general,
Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Cuenta con un conjunto de entradas, con un proceso interno y una salida. Y esta salida afecta el medio circundante y podría servir como realimentación. Tenemos la entrada, en el recuadro tenemos el proceso, tenemos la salida y la flecha que llega nuevamente comentada es la realimentación. Este es el diagrama general de un sistema y así es como lo van a encontrar ustedes en el libro de Teoría General de Sistemas de Bertalanffy, así tal cual. Y ahí se hace referencia a sistemas biológicos. Si nosotros mapeamos esto contra la función FISBUS-BAS, la entrada va a ser un número. FISBUS-BAS va a ser la función, que va a realizar toda la validación del valor y va a tomar alguna decisión de qué valor retornar. Y el valor de retorno pues va a ser la cadena de texto. Hasta ahí, sencillo. ¿Listo? Pero resulta que, a diferencia de los sistemas biológicos, en computación puede ocurrir esto. Dentro del proceso puede producirse un error. Entonces, en todos los sistemas de computación podemos tener las entradas, podemos tener las salidas y en ocasiones podemos tener errores. Fíjense, por ejemplo, esto. Este es un caso muy inocente. Si yo quiero hacer un proceso, una función que divida cosas, la función va a tomar como entrada el divisor, el dividendo y va a retornar el cociente, el resultado de la división. Entonces, si yo quiero dividir 4 entre 0, en todas las calculadoras del planeta, en todas las hojas de cálculo, en cualquier lenguaje de programación, en lo que sea, eso va a generar un error matemático, porque la división entre 0 no está definida. Entonces, en ese caso, el sistema no produjo una salida, produjo un error. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a hacer es a convertir el error como parte de la salida. Vamos a diseñar nuestros componentes para que sean tolerantes a fallos y que yo cuando genere la salida dé información de lo que se supone que hace el sistema y los datos del error en caso de que se haya producido. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer el primer caso del 4 dividido entre 0, lo que voy a retornar son 2 valores. Bueno, en realidad es un solo valor, este tipo de datos se llama tupla, y el primer elemento va a ser el resultado de la división, que pues como 4 no se puede dividir entre 0, pues me va a botar un nulo, y el segundo valor van a ser los datos del error matemático que se produjo. Si le doy valores que sí se pueden dividir, 4,2, pues el primer valor de la tupla va a ser el 2 y el segundo valor va a ser un nulo porque no se produjo error matemático. ¿Es claro? Entonces, para la salida del sistema usaremos una tupla. El primer valor puede ser nulo o la salida esperada. El segundo resultado puede ser nulo o el error generado durante el proceso. Y esa sería más o menos como la estructura. La tupla va a tener valor o nulo, coma, error o nulo. Joan. Una tupla es un arreglo de valores similar al array, pero en el caso de la tupla el orden sí importa. Sí. Exacto, es como un array. Son valores separados por coma, pero el orden sí importa. Si usted en una tupla, si usted tiene, por ejemplo, en un array, tiene 1,2 y en otro tiene 2,1 y los compara, le va a decir que son iguales. Pero si usted en una tupla tiene 1,2 y en otra tupla tiene 2,1 y los compara, le va a decir que es falso. ¿Listo? La tupla también se puede interpretar como un registro. Haga de cuenta, es un registro en la base de datos. Si usted coge en una columna tiene el nombre y en otra el apellido, no es lo mismo que si usted voltea los valores. No va a ser la misma persona. Entonces la tupla se puede interpretar como un registro. ¿Listo? Entonces, la primera posición de la tupla siempre hace referencia al resultado del sistema. La segunda posición siempre hace referencia al error. Entonces, los dos primeros casos son casos que son absolutamente válidos. Yo tengo un 3, null, eso quiere decir que el resultado del sistema fue 3 y no se produjo ningún error. En el segundo caso tengo null, error, quiere decir que el sistema estaba operando y en algún momento se reventó y me va a dar los datos del error. En el tercer caso lo pongo en un verde diferente porque puede ser válido como puede ser inválido. Es raro si yo espero que la función me retorne algún valor que en algún punto me retornara null, null. Pero hay casos en los que las funciones no van a retornar ningún valor, como por ejemplo el puts o la mundo, siempre va a retornar nil. Entonces, si nosotros utilizáramos nuestra propia versión de puts para imprimir cosas en pantalla y todo sale bien, pues él al final nos va a retornar un null, null. Pero hay que tener cuidado con eso. Si la intención de mi función
es retornar la división de dos números, 0,0 no va a ser un valor válido. Y eso pues tengo que tenerlo en cuenta yo como diseñador del componente. ¿Listo? Y un caso que jamás se debe presentar es que me retorne un valor y adicional un error. Porque ¿qué? O sea, ¿funcionó o no funcionó? ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, que para que lo tengan en cuenta cuando diseñen sus componentes para los talleres y para la vida diaria. Es decir, a partir de hoy, cualquier función que ustedes hagan, por favor, pónganle como retorno esa tupla. ¿Listo, señor? Digamos, en no se puede haber recibido 3 errores. No sé si yo tengo, por ejemplo, algo que diga, dígame 3 sobre 0, pues va a dar error. Pero digo, como retórname el número inicial y retórname el error. ¿No se podría hacer así? ¿O no? Si usted lo diseña de esa manera, estaría bien, y usted tiene que ser explícito en la intención en el momento en que lo diseña. Pero ya no podría llamarse división, sino como división extraña. División o número original. Y le paso yo 4,2 y él me devolverá el 4 y un error. Una cosa así, pero se ve raro, se ve raro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a abordar los talleres? Pues primero, a partir de hoy, porfa, todos los componentes, cuando les hagan las pruebas y eso, pilas con la tupla de retorno. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a empezar a abordar esto? Dentro del pair programming, Extreme Programming, pues como les comentaba hace unas cuantas sesiones, es importante hacer pruebas primero, es decir, hacer el ciclo del TDD y adicional a eso hacer programación en parejas. En la programación en parejas siempre están dos individuos, uno escribe y el otro va navegando u observando lo que la persona que escribe hace. Tiene riesgos y es que si la persona digamos, como que no hay una buena comunicación entre las dos personas, pues el observador va a terminar aburriéndose. Si la persona que está escribiendo como que se abstrae y se concentra y empieza a escribir y no dice nada, pues el observador se va a sentir excluido y se va a aburrir. Entonces, para eso hay unas técnicas que hay que tener en cuenta para que eso no pase. Entonces, la persona que escribe se llama conductor y el navegador continuamente revisa lo que esta persona escribe. Y la idea es que entre los dos puedan elaborar una solución y puedan detectar errores, pues porque ya de una vez está produciendo una revisión de código. Entonces hay dos técnicas, uno que se llama Strong Style Pairing. Entonces lo que hace ahí es que la persona que está escribiendo, como que está redactando el código y en algún momento dice, espere, tengo una idea. Lo lógico sería que esa persona empiece de una vez a escribir y hacer su idea, pero como uno generalmente no sabe explicar lo que está pensando, y las personas usualmente no saben leer la mente, pues entonces va precisamente a producir esa ruptura. Lo que dice el Strong Style es, si la persona que está escribiendo tiene una idea, debe pasarle el teclado a la otra persona y empezar a explicarle la idea que tiene. Y así, y se van turnando el teclado. Entonces yo, por ejemplo, estoy programando con Daniela. Yo estoy escribiendo y estamos haciendo algo para, no sé, para el cálculo del engagement. Y algo no nos está funcionando, entonces yo le digo, espero porque tengo una idea, deberíamos como hacer una petición a la API de Instagram. Entonces yo le paso el computador a Daniela y empiezo a contarle cómo es la idea que tengo en la cabeza para que sea ella la que va escribiendo. Con eso le voy explicando la idea, sigue habiendo comunicación entre los dos y ella participa también de la implementación y de paso se da cuenta de si mi idea funciona o no. ¿Listo? Entonces el Strong Style, la persona que está escribiendo, si en algún momento tiene una idea, le cede el control al otro y viceversa. Y ahí se van rotando el control del teclado. Y la otra, que a mí me gusta mucho, es el ping pong. Porque esta sigue el ciclo de TDD del Red Green Refactor. Entonces, una de las personas escribe una prueba. Escribe la prueba, hace la preparación, la actuación y la verificación. Le cede el teclado a la otra persona y esa persona hace la implementación de esa prueba, verifica que pase, escribe la siguiente prueba y le pasa el teclado al primero. Y se repite y se repite y se repite hasta que ya no haya más pruebas por adicionar. Y la idea es dejar el refactor para el final. ¿Sí? No se refactoriza durante esta sesión. Y esto lo vamos a empezar a utilizar en las catas porque eventualmente vamos a llegar al siguiente ejercicio, que es el del cardumen. Y esto lo vamos a aplicar únicamente en ejercicios de entrenamiento. Los otros dos, el ping pong y el strong style, lo pueden hacer durante las iteraciones cuando consideren que es necesario. ¿Listo? ¿Cómo funciona el ejercicio del cardumen?
La idea es que proponemos un error, digamos, un problema, el FISBUS base, con los requerimientos. Tiene que participar todo el equipo. Nadie puede hablar, todo el mundo tiene que estar en absoluto silencio, porque para todos debe ser claro el requerimiento del problema. Hacer un componente que reciba un número entero, que FISBUS base, todo eso. Se toman turnos, y durante estos turnos, cada persona solamente puede hacer una de 3 opciones. Puede adicionar una línea de código, puede eliminar una línea de código o puede ceder el turno. En completo silencio. Y el ejercicio termina cuando todos hayan adicionado al menos una línea de código, sea de pruebas o de implementación, y el requerimiento esté implementado en su totalidad. ¿Diana? Podríamos, pues no sé si es muy obvio y cuente dentro de adicionar, pero como editar. ¿Sí? Porque tal que yo no quiera añadir literalmente una línea, sino que quiera modificar la forma en la que está escrita una. Correcto, pero la idea es eliminarla. Porque precisamente como la idea es funcionar como un cardumen, si una persona escribe, no sé, un llamado a una función y le faltó una coma, todos se dan cuenta, la tentación es llegar y poner la coma que hace falta. Pero si todos se dieron cuenta del error, pues la persona que sigue elimina la línea y la persona que sigue vuelve y la adiciona de la forma correcta. ¿Sí? Y así entre todos, como termitas, como hormigas, vamos a empezar. Obviamente al principio las primeras sesiones van a ser un completo desastre. A lo mucho nos ponemos de acuerdo en los turnos. Pero con el tiempo, con la práctica, vamos a empezar a entender cómo funciona la herramienta, cómo todos interpretamos el problema y vamos a crear una inteligencia colectiva para poder solucionar ese tipo de cosas. Y contribuciones pequeñas, ¿no? No que uno sea lo que está haciendo todo. Pues sí, pero es de una línea. Pero pues yo puedo... ¿Y si te se queda mucho, Punto y coma, no sé qué, punto y coma. y se queda mucho tiempo, pero y si me toca a mí, yo me quedo así pensando mucho rato? No. Cedes el turno. Ay, pero no me toca. ¿Qué? ¿Sí? No sé. De hecho, podríamos poner una restricción de tiempo, 10 segundos por persona. Uy, es muy poquito. 10 segundos es suficiente para escribir una línea de código o para eliminarla. 20, así. Bueno, lo miramos, pero la idea es que con el tiempo el equipo tiene que haber tal sinergia que todos vamos a poder analizar los problemas de forma similar y poder llegar a una solución, todos siguiendo el TDD. Ahora, ¿qué herramientas vamos a usar? Esto es para que lo tengan en cuenta, para que empiecen a leer tutoriales y todo eso. Vamos a utilizar Bash, que es el intérprete de comandos. Vamos a utilizar Tmux, Tmate y Vim. Y les voy a contar acá un poquito de cómo lo vamos a utilizar. Esto que yo tengo acá cuando recién abro la terminal es Bash. Bash es el intérprete de comandos de Linux y es donde yo voy a empezar a escribir cosas para que la máquina, para que el computador haga cosas. Si yo hago un ls, pues él me va a listar todos los archivos que tengo. Si escribo clear, me va a limpiar la pantalla. Tmux es un multiplexador de terminales. Cuando yo lo abro, él me va a correr el programa Tmux y lo que va a hacer Tmux de forma predeterminada es hacerme una nueva sesión de Bash. En la parte de abajo voy a ver cuántas ventanas tengo, en qué ventana estoy y qué programa estoy corriendo. Para yo abrir una nueva ventana en Tmux voy a darle control B, B larga, suelto y después C de create. En la parte de abajo podemos ver que ahora tengo dos ventanas, la ventana 0, la ventana 1, estoy ubicado en la ventana 1 y en la ventana 1 estoy corriendo Bash, que es con el asterisco. Voy a abrir ahora Vim y voy a escribir hola mundo. No lo voy a guardar. Fíjense que en la parte de abajo Tmux me está diciendo que en la ventana 0 tengo un Bash, que en la ventana 1 tengo un Vim. Ahora, ¿cómo me voy a pasar yo a la ventana 0? Le doy control B, suelto las dos teclas, P de previous, o control B, N de next. Y así voy a alternar entre estas dos ventanas. ¿Por qué les cuento esto? Porque quiero que durante los ejercicios, puede ser solamente durante los ejercicios, aunque si lo pueden hacer también en el resto de las iteraciones, fabuloso, siempre dejen la ventana 0 para ejecutar cosas, ruby hola.rb, y la ventana 1, y la 2 y la 3 para editar. Procuren siempre no tener muchas ventanas abiertas, porque cuando uno tiene en la ventana 1 y tiene como 8 ventanas más, pues uno no sabe, o sea, los humanos son limitados y uno no se acuerda en qué ventanas que tengo el archivo que necesito, y además de eso, si tengo Vim y en Vim tengo varios buffers abiertos, pues no me acuerdo y voy a empezar a saltar como un loco entre ventanas y eso baja eficiencia, baja rendimiento. Entonces, procuremos siempre, al menos durante las catas, ventana 0 para correr cosas, ventana 1 para editar cosas. ¿Listo? Eso en cuanto a Tmux.
Teammate, por su parte, es una herramienta que usa Tmux. Upa, no lo tengo instalado. Es que hace poco formateé. Entonces, Tmux es una herramienta que es Teammate, que utiliza Tmux para manejar las ventanas y adicional a eso utiliza un servidor intermedio que está puesto por allá en Nueva York. Y yo lo que voy a hacer es tomar esta dirección que me da acá, compartirlo con el equipo. Y cada uno de ustedes lo que va a hacer, por favor, alguien abra eso. Desde sus terminales. ¿No ha llegado nadie? ¿Listo? Voy a crear una ventana nueva, voy a abrir V y le voy a poner acá hola.rb. Aquí me dice que alguien ya se conectó. ¿Listo? Entonces, por favor, todos manos lejos del teclado. Yo voy a poner la primera línea. Class, test, fees. Y esto era de test, case. Bueno, seguramente está... perdón. Listo. El siguiente sería Diana. Elimina, adiciona o pasa el turno. ¿Quién escribió? Listo. Siguiente. Ricardo. Luisa. José Luis. Cristian. ¿Listo? Alejandro. Jenny. ¿Pasas? Joan. Daniela. Caterina. Paso porque no sé, hice algo malo aquí, no sé. Lucas. Solo una línea, Lucas.
David. ¿David está? Bueno, ya la adiciono. Entonces, listo. Ahí ya participamos todos. Pero entonces, fíjense lo interesante del ejercicio. Aquí estamos desarrollando un proceso de sinergia entre todos y eventualmente esto tiene que ser supremamente fluido. Al principio, digamos que nos vamos a tropezar mucho sobre la sintaxis de si la herencia del test case es de esa manera o lo que sea. Con la práctica ya empezaremos a memorizar eso y nos vamos a enfocar es en la solución del problema y cómo lo vamos a analizar. Y ahí es donde va a estar la parte dura. Pero ya llegaremos a eso. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos y hablamos mañana.